7 lecciones budistas para soltar el control y encontrar paz. La mayoría del sufrimiento humano no proviene de lo que sucede, sino de nuestra necesidad obsesiva de controlar lo que sucede. Queremos controlar el resultado, el tiempo, las personas, las emociones, el pasado y hasta el futuro. Sin darnos cuenta, esta lucha constante nos roba la paz que tanto buscamos. El budismo enseña algo profundamente contraintuitivo para la mente moderna. La paz no se alcanza dominando la vida, sino soltándola. Desde la perspectiva budista, el control es una ilusión nacida del miedo. Intentamos controlar porque tememos perder, tememos sufrir, tememos no ser suficientes o no estar seguros. Sin embargo, cuanto más tratamos de controlar, más rígidos nos volvemos. Y cuanto más rígidos, más sufrimos cuando la realidad inevitablemente se mueve en otra dirección. Estas enseñanzas no son teorías abstractas ni ideas religiosas alejadas de la vida real. Son principios profundamente prácticos, diseñados para liberar la mente del peso innecesario que ella misma crea. El budismo no promete una vida sin problemas, pero sí ofrece algo mucho más valioso. Una mente que ya no pelea contra la realidad. En este video exploraremos 7 lecciones budistas que apuntan directamente al núcleo del control. No se trata de resignación pasiva ni de indiferencia, sino de una comprensión profunda de cómo funciona la vida y de cómo podemos vivir con mayor ligereza interior, incluso en medio del caos externo. Cada lección es una invitación a mirar hacia adentro, a observar nuestros apegos, nuestras expectativas y nuestras resistencias, y poco a poco permitir que la paz surja, no porque todo esté bajo control, sino porque ya no necesitamos controlarlo todo. Comencemos con la primera lección, una de las más difíciles para la mente humana y al mismo tiempo, una de las más liberadoras. El deseo de control es la raíz oculta del sufrimiento. El budismo enseña que el sufrimiento no nace de los eventos en sí, sino de la relación que la mente establece con ellos. Entre todas las formas de apego, una de las más profundas y menos reconocidas es el apego al control. Queremos que las cosas salgan como imaginamos, cuando imaginamos, y con las personas que imaginamos. Cuando esto no ocurre, surge la frustración, la ira, la ansiedad o la tristeza. El problema no es planificar ni actuar con intención. El problema surge cuando confundimos intención con control absoluto. La mente comienza a creer que solo estará en paz si la realidad se ajusta a sus expectativas. En ese momento, la vida deja de ser una experiencia viva y se convierte en un campo de batalla. El Buda enseñó que todo en la existencia es impermanente. Nada permanece fijo, ni las emociones, ni las circunstancias, ni las personas, ni siquiera nuestras propias identidades. Intentar controlar lo que por naturaleza es cambiante es como intentar sujetar el agua con las manos. Cuanto más fuerte aprietas, más rápido se escurre. El deseo de control nace del miedo. Miedo a perder, miedo a sufrir, miedo a no ser suficiente, miedo a la incertidumbre. La mente cree que si puede anticipar cada resultado, evitará el dolor. Pero esta estrategia falla una y otra vez, porque la vida no responde a nuestros planes mentales. La vida responde a causas y condiciones infinitas, muchas de las cuales están fuera de nuestro alcance. Cuando una persona vive dominada por el control, su mente nunca descansa. Incluso cuando las cosas van bien, aparece la preocupación por perder lo que se tiene. Esta es una forma sutil de sufrimiento que el budismo identifica como dukkha, una insatisfacción constante que no depende de las circunstancias externas. Soltar el control no significa abandonar la responsabilidad ni dejar de actuar. Significa reconocer con humildad que no somos el centro del universo y que no todo depende de nuestra voluntad.
Esta comprensión no debilita, al contrario, libera una enorme cantidad de energía mental que antes estaba atrapada en la resistencia. El budismo propone un cambio radical de enfoque. En lugar de controlar la realidad, aprender a relacionarnos con ella de manera consciente. Esto implica observar lo que surge sin reaccionar de inmediato, permitir que las emociones aparezcan sin identificarnos completamente con ellas y aceptar que la incertidumbre es una parte natural de la existencia. Cuando dejamos de pelear con lo que es, algo profundo ocurre. La mente comienza a relajarse. La necesidad compulsiva de controlar se disuelve gradualmente y en su lugar surge una sensación de confianza serena. No porque todo esté garantizado, sino porque comprendemos que podemos responder con sabiduría a lo que surja. El Buda enseñó que la verdadera libertad no consiste en hacer que el mundo obedezca nuestros deseos, sino en liberar la mente de la tiranía de esos deseos. El control promete seguridad, pero entrega tensión. La aceptación consciente no promete certezas, pero entrega paz. Al observar honestamente nuestra vida, podemos notar cuántos conflictos nacen simplemente porque la realidad no coincide con nuestras expectativas. Personas que no actúan como queremos, situaciones que no se desarrollan según nuestros planes, emociones que aparecen cuando creemos que no deberían aparecer. Cada uno de estos momentos es una oportunidad para practicar esta primera lección. Soltar el control es un proceso, no un evento instantáneo. Requiere paciencia, autoobservación y compasión hacia uno mismo. Habrá momentos en los que la mente vuelva a aferrarse, y eso también forma parte del camino. El budismo no exige perfección, solo presencia. Cuando comprendemos profundamente que el deseo de control es una fuente constante de sufrimiento, comenzamos a cuestionarlo. Y en ese cuestionamiento nace el espacio interior. Un espacio donde la vida puede fluir sin ser constantemente juzgada, resistida o manipulada. Este es el primer paso hacia la paz. Reconocer que no necesitamos controlar la vida para vivirla plenamente. Necesitamos comprenderla, aceptarla y responder a ella con claridad. Si esta enseñanza está resonando contigo y deseas seguir profundizando en estas lecciones budistas para vivir con más paz interior, suscríbete al canal ahora mismo. Tu apoyo permite que este contenido continúe llegando a más personas que también buscan soltar el control y encontrar serenidad en medio de la vida cotidiana. El apego a las expectativas es una de las formas más sutiles y dolorosas de control. A diferencia del control explícito, que intenta dominar situaciones externas, las expectativas operan en silencio, dentro de la mente. Son historias que construimos sobre cómo deberían ser las personas, cómo debería responder la vida y cómo deberíamos sentirnos en determinados momentos. El budismo enseña que estas narrativas internas, cuando se toman como verdades, se convierten en una fuente constante de sufrimiento. Desde una mirada budista, la expectativa no es solo una esperanza inocente, es una exigencia disfrazada. Cuando esperamos algo, no solo deseamos que ocurra, sino que de manera inconsciente creemos que debería ocurrir. Y cuando la realidad no cumple con esa expectativa, surge la decepción. No porque la realidad haya fallado, sino porque nuestra mente se aferró a una imagen que nunca fue garantizada. Muchas personas viven atrapadas en un ciclo invisible: expectativa, frustración, resentimiento y nuevamente expectativa. Esperan que los demás comprendan sin explicar, que la vida recompense el esfuerzo de inmediato, que el amor no cambie, que el dolor tenga sentido claro. El budismo observa este patrón con claridad y señala que el problema no está en la vida, sino en la rigidez de la mente que se niega a aceptar lo que es. Las expectativas nacen del deseo de seguridad emocional.
queremos sentirnos a salvo anticipando el futuro. Sin embargo, al hacerlo, nos alejamos del único lugar donde la vida realmente ocurre, el presente. La mente proyecta escenarios, imagina resultados, se prepara para pérdidas o victorias que aún no existen. En ese proceso, pierde contacto con la realidad viva que se manifiesta aquí y ahora. El Buda enseñó que el sufrimiento surge cuando confundimos nuestros pensamientos con la realidad. Las expectativas son pensamientos reforzados por la repetición. Cuanto más las repetimos, más reales parecen. Y cuando la realidad no coincide con ellas, sentimos que algo nos fue arrebatado, aunque en verdad nunca nos perteneció. Un aspecto profundo de esta enseñanza es comprender que muchas decepciones no provienen de lo que otros hacen, sino de lo que esperábamos que hicieran. La mente construye una imagen del otro y luego exige que esa imagen sea respetada. Cuando la persona actúa de manera diferente, surge el conflicto. El budismo invita a ver a los demás tal como son, no como deberían ser según nuestras proyecciones. Soltar las expectativas no significa vivir sin dirección ni sin intención. Significa abandonar la rigidez mental que exige resultados específicos. Se puede actuar con propósito y al mismo tiempo aceptar cualquier resultado con ecuanimidad. Esta es una de las formas más elevadas de libertad interior. La práctica budista nos invita a observar las expectativas cuando surgen, no a rechazarlas ni a justificarlas, sino a verlas claramente. ¿Qué estoy esperando en este momento? ¿De quién? ¿De la vida? ¿De mí mismo? ¿De los demás? ¿Qué emoción surge cuando esa expectativa no se cumple? Esta observación consciente debilita el poder automático de la expectativa. Cuando una expectativa se disuelve, no queda vacío, sino espacio. Espacio para responder en lugar de reaccionar. Espacio para comprender en lugar de culpar. Espacio para aceptar en lugar de resistir. En ese espacio comienza a emerger una paz que no depende de que las cosas salgan como queremos. El budismo enseña que la aceptación no es resignación, sino comprensión profunda. Aceptar que la vida es incierta no nos vuelve pasivos, nos vuelve presentes. La mente deja de vivir en el futuro imaginado y comienza a habitar el ahora. Y en el ahora, incluso en medio de la dificultad, hay claridad. Muchas personas creen que si sueltan las expectativas, perderán motivación o ambición. Sin embargo, ocurre lo contrario. Cuando actuamos sin la carga de la expectativa, nuestras acciones se vuelven más auténticas. No buscamos controlar el resultado, sino expresar lo mejor de nosotros en el proceso. Esta forma de actuar es más sostenible y menos dolorosa. El sufrimiento que nace de las expectativas es especialmente intenso en las relaciones humanas. Esperamos que el otro nos haga sentir comprendidos, valorados, seguros. Cuando eso no ocurre, aparece el resentimiento. El budismo enseña que nadie puede cumplir completamente las expectativas de otro, porque cada ser humano actúa desde sus propias causas y condiciones. Comprender esto libera tanto a uno mismo como al otro. Soltar expectativas también implica soltar la imagen rígida que tenemos de nosotros mismos. Muchas veces sufrimos porque no cumplimos con lo que creemos que deberíamos ser. Nos juzgamos, nos exigimos, nos castigamos mentalmente. El budismo propone una mirada compasiva, observarnos como procesos en constante cambio, no como identidades fijas que deben cumplir un ideal. Cuando dejamos de exigir que la vida sea diferente, comenzamos a verla con mayor claridad. Y esa claridad trae una forma de paz que no depende de circunstancias externas. No es una paz eufórica, sino una serenidad profunda, estable, silenciosa. El camino budista no promete que todo será fácil. Promete que la mente puede dejar de ser un campo de batalla, y una de las batallas más importantes que se disuelven en este camino
Es la lucha contra la realidad creada por nuestras expectativas. Al soltar las expectativas, la gratitud surge de manera natural. Empezamos a apreciar lo que es, no solo lo que deseábamos que fuera. Esta gratitud no es forzada. Nace espontáneamente cuando la mente deja de comparar constantemente la realidad con una versión imaginada. Esta lección nos invita a una práctica diaria. Cada vez que surja decepción, mirar hacia adentro y preguntar con honestidad qué expectativa estaba operando. Esta simple pregunta tiene el poder de desactivar gran parte del sufrimiento innecesario. Soltar las expectativas no es perder esperanza, es ganar libertad. Libertad para experimentar la vida tal como se presenta, sin filtros rígidos, sin exigencias silenciosas. Y en esa libertad, la paz deja de ser una meta distante y se convierte en una experiencia posible aquí y ahora. Si este mensaje está resonando contigo y deseas continuar profundizando en estas enseñanzas para soltar el control y vivir con mayor paz interior, suscríbete al canal. Tu suscripción permite que este contenido siga creciendo y llegue a más personas que, como tú, buscan una vida más consciente y serena. El miedo a la incertidumbre es una de las fuerzas más poderosas que mantienen viva la ilusión del control. La mente humana busca seguridad constantemente y cuando no puede encontrarla en el presente, intenta fabricarla imaginando el futuro. El budismo observa este mecanismo con claridad y enseña que la raíz de gran parte de nuestra ansiedad no es lo que sucede, sino nuestra incapacidad para convivir con lo desconocido. Queremos garantías, señales claras, caminos definidos, pero la naturaleza misma de la existencia es incierta. Resistirse a esa verdad genera tensión constante. Desde la perspectiva budista, la incertidumbre no es un defecto de la vida, sino una de sus características fundamentales. Todo surge, cambia y desaparece. Nada está completamente bajo control y nada permanece fijo. Sin embargo, la mente condicionada interpreta esta fluidez como una amenaza. En lugar de ver la impermanencia como una expresión natural del movimiento de la vida, la percibe como algo peligroso que debe ser neutralizado mediante el control. El intento de eliminar la incertidumbre produce un efecto paradójico. Cuanto más tratamos de asegurar el futuro, más ansiosos nos volvemos. La mente entra en un estado de vigilancia constante, anticipando posibles problemas, creando escenarios negativos, preparándose para pérdidas que aún no han ocurrido. En este proceso, el presente se vacía. La persona está físicamente aquí, pero mentalmente atrapada en un mañana imaginado. El budismo enseña que la paz no se encuentra en la certeza, sino en la capacidad de permanecer presentes, incluso cuando no sabemos qué va a ocurrir. Esta enseñanza desafía profundamente la lógica habitual de la mente. Creemos que primero necesitamos seguridad para luego estar en paz. Pero el budismo propone lo contrario. Cuando cultivamos presencia y aceptación, la sensación de seguridad interior surge de manera natural, incluso en medio de la incertidumbre. Uno de los grandes errores de la mente es confundir incertidumbre con peligro. No saber qué pasará no significa que algo malo vaya a suceder. Significa simplemente que la vida aún no se ha manifestado completamente. Cuando aprendemos a observar esta diferencia, el miedo comienza a perder fuerza. La incertidumbre deja de ser una amenaza y se transforma en un espacio abierto de posibilidades. El apego al control del futuro también nos desconecta de nuestra capacidad real de responder. Cuando la mente está obsesionada con prever cada escenario, pierde flexibilidad. En cambio, cuando aceptamos que no podemos anticiparlo todo, desarrollamos una confianza más profunda. La confianza en nuestra habilidad para responder con claridad a lo que surja. El budismo llama a esto
sabiduría en acción. Aceptar la incertidumbre no significa ignorar la responsabilidad ni actuar de manera imprudente. Significa reconocer los límites del pensamiento. Podemos planificar, tomar decisiones y actuar con conciencia, pero sin exigir que la realidad se someta a nuestros planes. Esta actitud libera una enorme carga mental, porque la mente deja de luchar contra lo inevitable. El miedo al futuro suele estar profundamente ligado a experiencias pasadas de dolor. La mente aprende a asociar lo desconocido con sufrimiento, y por eso intenta anticiparse. Sin embargo, el budismo señala que vivir desde el pasado proyectado hacia el futuro es una forma de prisión. Cada momento es nuevo. Incluso cuando parece repetirse, la vida nunca se presenta exactamente de la misma manera. Cuando una persona aprende a permanecer con la incertidumbre sin huir de ella, algo fundamental cambia en su experiencia interna. La ansiedad disminuye gradualmente, no porque las circunstancias se vuelvan más predecibles, sino porque la mente deja de resistirse. En lugar de tensarse frente a lo desconocido, comienza a relajarse dentro de él. El entrenamiento de la mente budista no busca eliminar el miedo de manera forzada, sino comprenderlo. El miedo surge cuando la mente se imagina separada de la vida, como si estuviera sola frente a un mundo hostil. Al desarrollar atención plena, la persona comienza a percibir que forma parte del flujo de la existencia, no que está en guerra con él. Esta comprensión reduce el miedo de raíz. La incertidumbre también nos enseña humildad. Nos recuerda que no somos los arquitectos absolutos de la realidad. Esta humildad no es humillante, es liberadora. Al dejar de cargar con la ilusión de control total, la mente descansa. Y en ese descanso aparece una forma de paz más profunda que cualquier certeza externa. El budismo afirma que la mente que acepta la incertidumbre se vuelve más abierta, más creativa y más compasiva. Cuando no estamos aferrados a resultados específicos, podemos escuchar mejor, observar con mayor claridad y responder con mayor sensibilidad. La rigidez del control se transforma en flexibilidad consciente. Muchas personas creen que necesitan tener todo claro para avanzar. El budismo enseña que el camino se revela paso a paso, no de una sola vez. Intentar ver todo el recorrido antes de comenzar es otra forma de resistencia. Cuando aceptamos dar el siguiente paso sin exigir una visión completa, la vida comienza a fluir con menos fricción. La práctica de soltar el control frente a la incertidumbre es diaria. Aparece en decisiones pequeñas y grandes. No saber cómo responderá alguien, no saber si algo funcionará, no saber cuánto durará una situación. Cada uno de estos momentos es una oportunidad para entrenar la mente en la confianza consciente. Con el tiempo, la relación con lo desconocido cambia. Lo que antes generaba ansiedad comienza a generar curiosidad. La vida deja de sentirse como una amenaza que debe ser dominada y empieza a sentirse como un proceso vivo que puede ser acompañado con atención y respeto. El budismo no promete eliminar la incertidumbre, porque eso sería ir contra la naturaleza de la existencia. Promete algo más profundo, enseñarnos a vivir sin miedo dentro de ella. Y cuando el miedo se disuelve, el control deja de ser necesario. Aceptar la incertidumbre es aceptar la vida tal como es, en movimiento constante. Es comprender que la paz no surge de saber qué pasará mañana, sino de estar plenamente aquí hoy. Cuando esta comprensión se asienta, la mente deja de correr hacia el futuro y regresa al presente, donde siempre hay espacio para la calma. Si este mensaje te está ayudando a soltar el control y a relacionarte de otra manera con la incertidumbre, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya la continuidad de este contenido y permite que estas enseñanzas budistas sigan llegando a personas que buscan vivir con más paz, claridad
y conciencia. El control sobre las emociones es una de las ilusiones más persistentes de la mente humana. Desde pequeños aprendemos de manera directa o indirecta que ciertas emociones son aceptables y otras no, que algunas deben ser ocultadas, dominadas o eliminadas lo antes posible. El budismo observa este condicionamiento con gran claridad y enseña que gran parte del sufrimiento psicológico no nace de las emociones en sí, sino de la resistencia que oponemos a ellas. Intentamos controlar lo que sentimos porque creemos que sólo así podremos estar en paz, pero esta lucha interna genera exactamente lo contrario. Cuando una emoción difícil aparece, como la tristeza, el miedo, la ira o la frustración, la reacción automática suele ser intentar cambiarla, justificarla o suprimirla. La mente entra en conflicto consigo misma. Una parte siente, otra parte juzga lo que se siente y una tercera parte intenta forzar un resultado diferente. Este movimiento interno fragmenta la experiencia y crea tensión. El budismo señala que este conflicto es innecesario y profundamente agotador. Las emociones, desde la visión budista, no son enemigas. Son fenómenos impermanentes que surgen debido a causas y condiciones específicas. Aparecen, permanecen un tiempo y luego se disuelven. El problema comienza cuando la mente se identifica completamente con ellas o cuando intenta controlarlas a la fuerza. En ambos casos, se pierde la relación sana con la experiencia emocional. Aceptar las emociones no significa dejarse arrastrar por ellas, significa permitir que estén presentes sin resistencia ni juicio. Esta aceptación consciente crea un espacio interno en el que la emoción puede manifestarse sin intensificarse. Paradójicamente, cuando dejamos de luchar contra una emoción, su intensidad disminuye de manera natural. El deseo de controlar las emociones suele estar alimentado por el miedo a perder el control externo. Tememos que, si sentimos plenamente, actuaremos de manera incorrecta o dañina. Sin embargo, el budismo enseña que la verdadera claridad surge cuando vemos la emoción tal como es, sin distorsión. La emoción observada con atención pierde su carácter compulsivo. Muchas personas confunden aceptación con debilidad. Creen que aceptar una emoción es rendirse ante ella. En realidad, la aceptación requiere una gran fortaleza interior. Implica permanecer presentes frente a lo que incomoda, sin huir, sin anestesiar, sin reaccionar impulsivamente. Esta presencia consciente es una forma profunda de estabilidad. El entrenamiento de la mente budista invita a observar las emociones como si fueran nubes pasando por el cielo. No somos las nubes, somos el espacio en el que aparecen. Cuando esta comprensión se vuelve viva, la relación con las emociones cambia radicalmente. Ya no se sienten como amenazas que deben ser controladas, sino como mensajes temporales del cuerpo y la mente. La represión emocional es una forma de control que suele generar consecuencias a largo plazo. Las emociones no expresadas no desaparecen, se acumulan y se manifiestan de otras maneras, como tensión corporal, ansiedad crónica o reacciones desproporcionadas. El budismo no promueve la expresión impulsiva, pero sí la observación honesta. Ver una emoción claramente ya es una forma de liberación. Aceptar las emociones también implica aceptar nuestra humanidad. No somos seres perfectamente equilibrados todo el tiempo. Somos procesos vivos, sensibles, cambiantes. El sufrimiento aumenta cuando intentamos cumplir con una imagen ideal de serenidad constante. El budismo enseña que incluso el despertar incluye la capacidad de sentir plenamente, no la eliminación de la experiencia humana. Cuando dejamos de controlar las emociones, desarrollamos compasión hacia nosotros mismos. En lugar de criticarnos por sentir lo que sentimos, comenzamos a escucharnos. Esta compasión
no debilita la disciplina interna, la fortalece porque reduce el conflicto interno y permite respuestas más conscientes. La atención plena es una herramienta central en esta enseñanza. Al observar una emoción en el momento en que surge, sin añadir historias mentales, evitamos que se convierta en sufrimiento prolongado. La emoción es sentida en el cuerpo, reconocida en la mente y permitida sin resistencia. Este proceso transforma la experiencia emocional de raíz. Aceptar las emociones también transforma nuestras relaciones. Cuando no exigimos que el otro nos haga sentir de cierta manera, dejamos de proyectar responsabilidad emocional externa. Comprendemos que nuestras emociones son nuestras experiencias, no errores del otro. Esta comprensión reduce el conflicto y aumenta la claridad en los vínculos. El budismo enseña que la paz no consiste en sentirse bien todo el tiempo, sino en dejar de estar en guerra con lo que se siente. Una mente en paz puede experimentar tristeza sin desesperarse, miedo sin paralizarse, ira sin violencia. Esta madurez emocional nace de la aceptación, no del control. Cuando una emoción difícil surge y no es resistida, suele revelar una necesidad más profunda: descanso, comprensión, límites, cuidado. Al escuchar la emoción en lugar de combatirla, accedemos a una sabiduría interna que estaba oculta por la lucha. El control silencia esta voz, la aceptación la amplifica. Soltar el control emocional es un proceso gradual. Habrá momentos de resistencia, recaídas en viejos patrones, intentos automáticos de suprimir o escapar. El budismo no juzga estos momentos. Los incluye como parte del camino. Cada vez que notamos la resistencia, ya estamos practicando conciencia. Con el tiempo, la relación con las emociones se vuelve más suave. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque la mente ya no las amplifica. La emoción llega, se expresa y se va. La paz surge en el espacio que queda cuando la lucha interna se disuelve. Aceptar las emociones tal como son es una de las formas más profundas de soltar el control. En esa aceptación, la mente deja de fragmentarse y comienza a unificarse. Y en esa unificación, la paz deja de ser un objetivo distante y se convierte en una experiencia accesible, incluso en medio de la dificultad. Si este contenido te está ayudando a comprender cómo soltar el control emocional y vivir con mayor claridad y serenidad, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya la continuidad de estas enseñanzas y permite que más personas accedan a este camino de conciencia y paz interior. El apego a la identidad es una de las formas más profundas y silenciosas de control. No solo intentamos controlar lo que sucede afuera o lo que sentimos por dentro, sino también quién creemos que somos. La mente construye una imagen fija de sí misma y luego lucha constantemente para protegerla, defenderla y confirmarla. El budismo enseña que gran parte del sufrimiento humano nace precisamente de esta identificación rígida con una idea del yo. Soltar el control en este nivel implica algo aún más profundo: soltar la necesidad de ser alguien específico para estar en paz. Desde la mirada budista, el yo no es una entidad sólida e inmutable, sino un proceso dinámico compuesto por pensamientos, emociones, recuerdos, hábitos y condicionamientos. Sin embargo, la mente se aferra a una narrativa. Yo soy así. Yo siempre fui de esta manera. Yo no puedo cambiar. Yo necesito ser reconocido. Yo debo ser fuerte. Yo no debo fallar. Estas frases parecen inofensivas, pero en realidad funcionan como cárceles invisibles. Cuando la identidad se vuelve rígida, la vida se siente amenazante. Cualquier experiencia que contradiga la imagen que tenemos de nosotros mismos genera sufrimiento. Si nos identificamos como fuertes, sentir miedo nos avergüenza.
Si nos identificamos como buenos, cometer errores nos llena de culpa. Si nos identificamos como exitosos, fracasar nos destruye internamente. La mente no sufre tanto por lo que ocurre, sino por lo que ese evento dice, según ella, sobre quiénes somos. El budismo llama a este apego aferramiento al yo. No se trata de negar la individualidad funcional, sino de comprender que la identidad no es algo fijo que deba ser defendido a toda costa. Cuando creemos que somos una idea, vivimos intentando controlar la realidad para que confirme esa idea. Y esa es una fuente constante de tensión. La necesidad de control surge aquí como una estrategia de protección del ego. Queremos controlar situaciones, relaciones y percepciones para no sentir que nuestra identidad está en peligro. Buscamos aprobación para sentir que valemos. Evitamos el rechazo para no cuestionar nuestra imagen interna. Nos comparamos para asegurarnos de que seguimos siendo alguien. Todo este esfuerzo ocurre de manera automática, muchas veces sin que lo notemos. El budismo enseña que la identidad es impermanente, igual que todo lo demás. No somos los mismos que hace 10 años, ni siquiera los mismos que ayer. Sin embargo, la mente insiste en congelar una versión de sí misma y exigir que la vida la respete. Esta exigencia es irreal y dolorosa. La vida cambia, las circunstancias cambian, y nosotros también cambiamos, queramos o no. Cuando soltamos el control sobre la identidad, algo profundamente liberador ocurre. Dejamos de vivir para sostener una imagen y comenzamos a vivir para experimentar la realidad. Ya no necesitamos demostrar constantemente quiénes somos. No necesitamos justificar cada emoción, cada error, cada cambio. Aparece una sensación de ligereza interior, como si una carga invisible hubiera sido retirada. Una de las enseñanzas más radicales del budismo es la noción de no yo. Esta enseñanza no afirma que no existimos, sino que no existimos como entidades fijas, separadas y permanentes. Existimos como procesos en relación. Comprender esto reduce enormemente el miedo, porque ya no hay un yo sólido que deba ser protegido de todo. El apego a la identidad también alimenta el sufrimiento en las relaciones. Cuando alguien nos critica, no solo escuchamos palabras, sentimos que nuestra identidad está siendo atacada. Cuando alguien no responde como esperamos, lo interpretamos como una invalidación personal. El budismo invita a observar estas reacciones y preguntarnos con honestidad, ¿qué idea de mí mismo está siendo amenazada ahora? Al observar la identidad en lugar de defenderla, empezamos a ver su naturaleza construida. Notamos que muchas de nuestras etiquetas provienen del pasado, de la infancia, de experiencias dolorosas o de expectativas ajenas. Cargamos con historias que ya no nos representan, pero que seguimos defendiendo por costumbre. Soltar el control aquí es permitirnos no saber exactamente quiénes somos todo el tiempo. La mente teme este espacio porque lo confunde con vacío o pérdida. En realidad, es un espacio de enorme libertad. Cuando no estamos atados a una definición rígida, podemos responder a la vida con mayor autenticidad. No actuamos para proteger una imagen, sino para responder conscientemente a lo que el momento requiere. El budismo enseña que la verdadera estabilidad no surge de una identidad fija, sino de la capacidad de adaptarse sin perder presencia. Cuando soltamos el control sobre quién creemos que somos, dejamos de temer el cambio, y cuando dejamos de temer el cambio, la vida se vuelve menos amenazante. Mucho del control que ejercemos sobre los demás también nace del apego a la identidad. Queremos que nos vean de cierta manera. Queremos ser reconocidos, admirados, necesitados. Cuando esto no ocurre, intentamos forzar situaciones o manipular respuestas. Al soltar la identidad, estas dinámicas pierden fuerza.
Ya no necesitamos controlar cómo somos percibidos para sentir que existimos. Soltar la identidad también implica soltar la autoexigencia constante, la idea de que deberíamos ser diferentes, mejores, más avanzados espiritualmente. El budismo no propone un ideal rígido de iluminación, propone presencia, y la presencia solo es posible cuando dejamos de empujarnos a ser algo distinto de lo que somos en este momento. Aceptar la fluidez del yo nos permite descansar internamente. Ya no tenemos que sostener una máscara permanente. Podemos equivocarnos sin colapsar, cambiar de opinión sin culpa, sentir contradicciones sin juzgarnos. Esta flexibilidad interna es una forma profunda de paz. La práctica consiste en observar cada vez que defendemos una imagen, cada vez que nos sentimos atacados, heridos o amenazados. Podemos preguntarnos, ¿qué idea de mí mismo estoy intentando proteger ahora? Esta simple pregunta debilita el automatismo del ego y abre un espacio de conciencia. Con el tiempo, la identidad deja de ser una prisión y se convierte en una herramienta flexible. Podemos usarla cuando es útil y soltarla cuando no lo es. Ya no vivimos para sostener una historia personal, sino para vivir plenamente la experiencia presente. Soltar el control sobre la identidad no significa perderse, significa encontrarse más allá de las etiquetas. En ese espacio, la paz no depende de quién creemos ser, sino de nuestra capacidad de estar presentes con lo que es. Si este contenido te está ayudando a soltar capas profundas de control y a comprenderte desde una mirada más libre y consciente, suscríbete al canal. Tu suscripción permite que estas enseñanzas sigan creciendo y acompañando a más personas en su camino hacia una paz interior auténtica.